Muchas veces creemos que si no lo controlamos todo, aquello se va a desmoronar. Pero, ¿y si el verdadero alivio está en soltar? ¿Y si dejar de controlar no es perder el poder, sino comenzar a vivir? En este nuevo episodio de Te ha pasado podcast, vamos a conocer qué es el control disfuncional y cómo este puede afectar a nuestras relaciones con los demás. Adicionalmente, te vas a llevar técnicas sencillas para saber cómo gestionar esta necesidad de querer controlarlo todo. Gracias por suscribirte a nuestro proyecto y no te olvides de darle clic a la campanita para enterarte de todas las novedades. Ya nos vemos. Hola, hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Te ha pasado podcast. Miren, hoy vamos a hablar de algo que nos pasa más de lo que nos gustaría admitir y es querer controlarlo todo. Lo vamos a abordar hoy desde la perspectiva del coaching con mi invitado estrella, Lucas Márcico, quien es coach ontológico y sistémico, así como facilitador en nuevas constelaciones familiares. ¿Cómo estás, Hola, André, ¿cómo Luqui? estás? Gracias por la invitación. Para No, mí por es favor. un gran honor estar acá. Ay, para mí también, Luqui, es un placer de verdad que estés acá y es un honor para mí. Miren, yo hace tiempo tomé sesiones de coaching con Lucas cuando él estaba, bueno, pues estudiando, ¿no? Total, total. Gracias a tu colaboración, yo hoy estoy acá, André. Así que Ay, para mí es un gracias, qué montón. lindo, muy bien. De eso se trata la vida, chicos, de ayudar, de Total. estar ahí. Él también me ayudó a mí en un momento que lo necesitaba y bueno, mira, hoy después de qué, como 3 años, ¿no? 3 años. De eso, 3 años. ¿Cómo Bueno, pasó el tiempo? increíble, Increíble. increíble. Pandemia, era todo un mundo distinto. Tal cual, tal cual. Y bueno, después de 3 años nos estamos reencontrando para tratar un temazo, Temazo, temazo. temazo. Cuando me lo propusiste dije, sí, obvio, hay que hacerlo. Hay muchísima tela para cortar, amigos, pero bueno, vamos ya a ponernos ahí, tú sabes, manos en la Ujú, masa y a entender, Lu, ¿por qué crees que a la mayoría de nosotros, porque me incluyo, gente, o ujú. sea, recuerden que acá a mí me ha pasado, por supuesto, ¿por qué a la mayoría de nosotros tenemos esta necesidad de querer controlarlo todo? Ujú, bien. Bueno, arrancamos ahí al hueso y eso está buenísimo. Básicamente lo que hay detrás de esa gran necesidad de control es miedo. ¿Sí? Es esa Ujú. emocionalidad que se empieza a despertar tan instintiva en nosotros porque consideramos que si lo llevamos a un extremo, que nuestra supervivencia corre peligro. ¿Sí? Ok. Entonces, hay una idea de que si las cosas no suceden como yo espero que suceda, algo malo para mí puede llegar a pasar. ¿Sí? O sea, juzgo que algo negativo me va a suceder. El tema está en que yo al mismo tiempo considero que no voy a poder ser capaz de poder justamente con eso que me va a suceder. Oh, Entonces, wow. la necesidad de control muy, muy exacerbada, lo que nos viene a mostrar de nosotros es que tenemos una idea de falta de poder personal. Nah. Sí, sí. ¿Qué? A ver, en otras palabras sería que mis recursos, mis habilidades, la persona que yo estoy siendo, no van a ser suficientes para poder afrontar o trascender eso que juzgo puede llegar a suceder y no quiero. Wow, sabes que me acabas como de abrir un horizonte, un abanico increíble, porque yo tenía entendido que por ahí esta necesidad de control estaba más atada al perfeccionismo, a que digo, bueno, es como que yo quiero controlar todo porque considero que yo soy la única persona que lo pueda hacer bien, pero Ujú, no que había detrás miedo y sí, más una, digamos, falta de creencia en tu poder personal. Pensé que era el contrario. sí. Es que fíjate el perfeccionismo, André. ¿Qué es lo que busca el perfeccionista? Valga la redundancia, que salga todo perfecto, todo Ujú. impecable. ¿Por qué? Porque si yo cometo un error, algo malo a mí me va a pasar. ¿Sí?
voy a ser juzgado como un inútil, un inoperante, un fracasado, y eso me va a llevar a, digamos, a caer como en un pozo en donde Ujú, el ujú. último eslabón es, me voy a morir. Es como todo el pensamiento en Wow. cadena termina en eso. ¿Sí? Si seguimos la línea de pensamiento hasta el final, lleva a eso. Entonces, sí, la emoción que hay detrás es ese miedo por no creernos capaces, por esa creencia de falta de poder. Qué Sí. locura, te lo juro, de verdad que yo tenía un concepto completamente diferente. Y una pregunta, Lu, porque bueno, todo esto suena como que como malo, ¿no? Sí. Como que el control es malo, siempre nos han dicho esto, ¿no? Ujú. De que es malo. ¿En qué momento es bueno? Porque sé que hay momentos en que nos puede ser beneficioso. Total, total. Bueno, nosotros desde el coaching hablamos de el control funcional y el control disfuncional. ¿Sí? El control disfuncional es ese control que me permite comprobar, fiscalizar, intervenir en lo que son procesos o acciones. Y siempre ese control funcional sucede, si hay un otro, en un espacio de relación. Es decir, ese control podríamos decir que está acordado entre ambas partes. Ahora, el control disfuncional es aquel control que yo quiero ejercer justamente sobre la persona o la situación para que haga o suceda lo que yo quiero. ¿Sí? Entonces es un control que lo que busca en el fondo es dominar, ¿sí? Ujú. Someter Tal cual. y mandar a la otra persona, porque bueno, yo soy el que tiene el La razón, criterio, la razón de claro. que las cosas están bien hechas, son correctas como yo considero. Wow, pero qué loco. Chicos, miren, esto es real. O sea, de verdad que esto está siendo increíble. O sea, primero Ok. no sabía que había dos tipos de control y que me gustaría nos des un ejemplo del primero. Sí, Porque dijiste que generalmente se da en relaciones y que tiene que ser consensuado. ¿Qué sí. significa? Si, por ejemplo, estamos en una relación de pareja, ¿sí? Y a mí me preocupa, vos salís con tus amigas, Ujú. y a mí me preocupa que salgas a la noche porque puede llegar a ser peligroso, inseguro. Entonces, yo te digo, che, amor, cuando llegas me mandás un mensajito de texto de, che, llegué bien. Eso podríamos decir que es un control, pero que es funcional, o sea, está Claro, acordado entre los dos y estamos ok. No es que yo te quiero dominar, quiero saber dónde estás, porque exacto. en mi cabeza pienso de que podés llegar a estar con otro. No, nada de eso. Es como, che, quiero estar seguro de que estás De que bien, llegaste de que bien. llegaste bien. Listo. Ok. Eso podría llegar a ser un control funcional, ¿no? Estamos hablando de un proceso, ¿sí? Claro, no es algo constante. O sea, es un momento. Podemos hablar de un momento o también un control podemos establecer en lo que es, no sé, la rutina de la familia Ujú, en la ujú. casa. Entonces, eso, esa planificación, podríamos decir, es un control funcional. Que está ¿Sí? bien, porque, a ver, Total. necesitamos tener algo de control en nuestra vida. No sé, un Y es ejemplo que si no es algo caótico, y tampoco podemos vivir en un caos constante. total, Ahora total. distinto es, no te pongas esa Esa ropa, minifalda. exactamente, no salgas con esta persona. Ujú, tal cual, tal cual. Sí, Oye, no, me encantó y el ejemplo que se me viene ahorita a la mente de un control, digamos, bueno es el control de nuestras finanzas. O totalmente, sea, si no tenemos el control de lo que gastamos, de en qué invertimos, de cuánto ganamos, pues se puede volver un caos. totalmente, Oye, qué totalmente. bueno, me encantó. Y yendo un poquito más a el control disfuncional, Sí. o sea, cómo puede afectar esto a nuestras relaciones? Y por el hecho de querer controlar al otro, la persona se va a sentir limitada en su libertad. Ujú. ¿Sí? Va a llegar un punto en que ya va a resultar intolerable. Entonces, termina temprano o tarde afectando a las relaciones. Primero me afecto yo porque
si yo soy el que está controlando, soy el que peor la está pasando Tal cual, internamente. te iba a decir eso, porque te estás siempre creando un fantasma en la mente, estás siempre pensando o suponiendo Total, mal en la mayoría de los casos. exacto, exacto. Wow, Entonces, bueno, es realmente el paradigma de control, vivir en ese paradigma es muy, muy dañino, genera muchísimo sufrimiento a la persona que lo vive. Y eso obviamente tiene un impacto en su sistema. claro, claro. ¿Cómo podemos identificar esto en el trabajo? Porque pasa Ujú, muchísimo en el trabajo. De sí. encontrar a compañeros de trabajo, jefes que, bueno, que de verdad ejercen un control. A ver, convengamos que si eres líder Ujú, dentro de una empresa, bueno, obviamente hay que tener un poco de control del bueno, ujú, del equipo, de los entregables, de que las cosas estén saliendo de acuerdo al cronograma, ¿no? Del proyecto, pero ujú. ya, ¿qué onda cuando ya va por otro lado? Y es trasladar lo mismo que estuvimos hablando al ámbito corporativo, ¿no? Ujú. Hay una frase que a mí me encanta que es, ojo con que el control que querés ejercer no te esté controlando a vos, ¿no? Uf. Entonces, suponete, un gerente que es un obsesivo del control que hasta hace micromanagement, Ay, sí, ¿no? Que detesto el está micromanagement, lo detesto. en el detalle, que no te podés Sí. levantar al baño que ya, ping, te está llamando, ¿qué estás haciendo? ¿Con quién estás Uy, sí. hablando? ¿Cuánto tiempo te tomaste de Claro, lunch? che, Dale, che, hermano. 5 minutos tarde. Ah, Bueno, sí. esa persona está siendo controlada por su propio control, porque Ujú. son cuestiones en las que no tiene que estar. ¿Sí? Tiene que estar en otros espacios. Tal cual. Entonces, ahí realmente hay una cuestión de mu- una dificultad en la confianza para con el equipo, para consigo mismo. ¿Sí? Entonces, se empiezan a jugar un montón de variables que lo llevan a realmente estar poniendo el foco en cuestiones en las que no necesariamente tendrían que estar. Tal cual, tal cual. ¿Sí? Me encantó. Me encantó porque esto pasa más de lo Es que, que sí, de lo que creemos. total. Y una pregunta, Lucky. Ujú, ¿Cómo podemos identificar nosotros, o sea, cuáles son esas señales que nos indican que ujú, estamos, que ya nuestro control se está volviendo algo excesivo? O sea, cuando estamos ya, no sé si decirlo, intoxicados de control. ujú. Bien. Em, ya de por sí podríamos decir que cualquier control disfuncional, en mayor o menor medida, es poco saludable. Vale. ¿Sí? Ahora, si pudiésemos poner una vara, que de nuevo es muy subjetiva, yo creo que estaría en el espacio de cuánto este control que yo quiero ejercer de más me hace sufrir a mí, me genera malestar, Mm, me imposibilita para hacer cosas en mi vida. ¿Sí? Cuando mis emociones empiezan a ser de tal magnitud que yo sí, no las estoy sabiendo gestionar, ¿no? sí, 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 Em, sí. nosotros eh, hablamos obviamente constantemente del estrés. El estrés de por sí no es ni bueno ni malo. A veces que necesitamos estresarnos para salir de una situación 100%. difícil, ¿no? Ujú. Ahora, cuando ese estrés empieza a ser negativo, que se llama distrés, bueno, también puede llegar a ser como una señal de alerta de decir, che, bueno, acá algo tengo que empezar a cambiar, a transformar, Claro, porque está siendo realmente algo perjudicial, dañino para mi salud mental, física, espiritual, emocional. Entonces, estar atentos, ¿no? A estas emociones de ansiedad, ujú. de miedo, como hablábamos antes, de enojo, de rencor, de resentimiento, de celos, que me llevan a estar con mi sistema nervioso en alerta, activado, cuando no es necesario que esté todo el tiempo. Tal cual, tal cual. Yo creo que también, creo que una manifestación puede ser aquellas personas que les cuesta delegar. ¿Sabes? Total. Que tienen que hacer siempre todo ellas, que por ahí no tienen la capacidad de relajarse, siempre Ujú, están como en un estado de tensión. Ojo, y yo hablo esto y digo,
coño, a mí esto me pasa a veces, Ujú, el tema de delegar no, pero el de a veces no relajarme, total. sí me pasa, Ujú, ¿no? Y a veces sí. digo, bueno, ya está, voy a relajarme, a dejar que fluya. Ujú. Em, Es que, perdón que te interrumpa, Andrés, porque ahí volvemos al miedo, ujú, ¿no? Hay una parte de mí internamente que se siente realmente amenazado, ¿sí? Y ahí entran un montón de cosas, ujú, heridas propias de cada uno de la infancia, traumas, sí, creencias inseguridad, limitantes, inseguridades, experiencias propias que hayamos atravesado sí, nosotros en la vida. Y si nos abrimos a lo sistémico, información que nosotros también heredamos que no fue bien procesada ujú, eh, sí, en sí, nuestros, digamos, ancestros. Entonces, hay un montón de variables que pueden influir a esa necesidad de control. El punto está en empezar a hacerlo consciente. tal cual, 100%. Mira, Lucky, ¿y cómo? Porque yo creo que también, volviendo a lo que dijiste al principio, el tema del poder personal, ¿no? Sí. De que puede haber una creencia de no creer, mejor dicho, en nosotros, no confiar en nuestro poder Ujú. personal. ¿Cómo podemos hacer para empezar a confiar en nosotros mismos Bien. y en el proceso que es la vida, ¿no? En cómo abrazar la incertidumbre. Ujú. La confianza es un juicio. Ajá. ¿Sí? Es una interpretación, una opinión que yo juzgo de que yo puedo entregar algo valioso a alguien, ¿no? Si en este caso analizo mi confianza con un otro, Ok. y esa persona va a actuar en consecuencia y lo va a hacer de la forma que yo espero que lo haga, ¿sí? Entonces, O hay sea, es una un juicio cuestión. hacia nosotros mismos. Exacto, la autoconfianza sería un juicio para con nosotros mismos. Ok. Che, ¿cuánto confío en que yo voy a poder con esto que me vaya a suceder? ¿No? Ujú. Y eso, la confianza, se apoya en cuatro pilares. Podríamos decir que es una mesa con cuatro patas. La primera pata, estamos hablando de la sinceridad, ¿sí? ¿Qué tan sincero estoy siendo yo conmigo mismo? ¿Sí? ¿Cuánto coincide lo que yo pienso y digo? Y Bien, hago. y hago, sí, Ok. exacto. Después, otra pata es la competencia, ¿sí? ¿Qué tan competente soy yo para poder desarrollar esto que tengo que hacer? Después viene la confiabilidad, que vendría a ser nuestro histórico, ¿no? ¿Cuántas veces yo dije que iba a hacer esto y lo cumplí? Mm, ¿Sí? Y después el involucramiento o el compromiso que yo tenga con respecto a la tarea. ok. Esto, muy a grandes rasgos, se Claro. podría desarrollar Esto es para muchísimo otro más. podcast, señores, para otro Claro, episodio. exactamente. En el próximo En el encuentro próximo lo encuentro, claro desarrollamos. que sí. Entonces, nos podríamos empezar a autoobservar en esos espacios para ver cómo venimos. ¿Sí? Lo fácil o la dinámica que muchas veces proponemos nosotros en las Ujú. conversaciones de coaching es, bueno, a ver, en estas cuatro patas de la confianza, puntuate del 1 al 10 para ver cómo te sentís vos, ¿no? Oye, qué buen ejercicio. Entonces, la persona se puntúa y bueno, y ahí empieza, bueno, ¿qué observás? ¿Qué te parece ese número con el que te puntuaste? ¿Con qué número vos estarías más tranquila o más Ujú, tranquilo? ujú. ¿Sí? ¿Qué es lo que vos necesitarías mejorar para llegar a ese número? ¿No? Ahí empieza la persona a generar ese darse cuenta, ¿no? Claro, Para claro. después llevarlo a la práctica y empezar a trabajarlo. Así Oye, que, está buenísimo, me encantó. Confianza, total, todo lo que hay detrás. Y uno piensa que es, bueno, creer en ti y ya. total, total. Wow. Y también la autoconfianza impacta de lleno en lo que es el poder personal, Ujú, ¿no? Porque el poder personal lo podemos entender como un círculo virtuoso, ¿no? En donde yo tengo capacidad de acción, entonces me juzgo que soy poderoso. Como me juzgo que soy poderoso, tengo más capacidad de acción y así vamos, ¿no? wow. Entrando en esa espiral ascendente. Ahora, cuando empiezo a sentirme
afectado en mi autoconfianza, cada vez hago menos. Ujú. Entonces, como cada vez hago menos, menos poder personal tengo. O Y sea, me como juzgo como que estoy haciendo menos, por lo cual se reduce mi poder mi personal. poder personal, entonces como me siento menos poderoso, hago menos y ahí entramos en ese bucle Wow. descendente. Claro. Que juega, imagino, muchísimo ahí ay, se me olvidó la palabra. La, Dios mío, autoestima. La autoestima, Ujú, totalmente, totalmente. Son espacios a trabajar, ¿no? Como por un lado podemos tener el autoconcepto, que es lo que yo pienso de mí, ¿no? A grandes rasgos. Después está la autoestima, cómo me valoro yo, ujú, ujú, ¿bien? Después viene la autoconfianza y algo también importante junto con la autoconfianza es la autovaloración, que apunta más al reconocimiento de cuáles son mis recursos, de cuáles son mis habilidades, cuáles son mis talentos, cuáles son las experiencias que he transitado a lo largo de mi vida, que tal vez creía que no iba a poder y pude empezar a verme a mí como parte de un sistema. Entonces, recursos que tal ujú. vez yo considero que no tengo, los puedo encontrar en mi sistema. ¿Sí? Y No, des- no, pero esto está súper interesante. O sea, amigo, autoestima, autovaloración, poder personal, confianza. Me encanta. O Qué sea, bueno. definitivamente que somos tan complejos, pero a la vez como que suena todo tan fácil. Sí, sí, es. Yo siempre digo, ¿no? O me esfuerzo en que en el mensaje sea también muy amoroso en el sentido Ujú, de, che, pará. O sea, todo bien lo que yo estoy trayéndote y te estoy contando. Ahora, somos seres humanos, tal cual, ¿no? tal cual. Somos perfectamente imperfectos, en donde se juegan un montón de cosas. Somos Sí. muy, muy complejos. Entonces, bueno, ok, trabajemos, llevémoslo a la práctica Ujú, y vayamos viendo en el proceso de llevarlo a la experiencia qué es lo que empieza a manifestarse, cuáles son las dificultades, el por qué, cuáles son esas conversaciones internas que nos terminan ujú, estancando en esos procesos. ¿Sí? tal Tener cual. esa mirada Autocompasiva. Sí. autocompasiva, totalmente. Mira, acabas justo de darme pie para la siguiente pregunta. Ok, ok. Porque justamente, o sea, ¿qué papel juega la autocompasión en todo este proceso, Sí. ¿no? De primero entendernos, entender que capaz estamos con exceso de control y también el cómo transitar el proceso sin darnos tanto látigo Ujú, para soltarlo. total. La autocompasión es fundamental. Que no es lo mismo decir, ay, pobre de mí. No. Ujú. Eso se llama autoconmiseración. Es una palabra. Ajá. Epa, epa. Bueno, primera vez que yo la Autoconmiseración, escucho, gente. grábensela. Que la autoconmiseración es la lástima, la pena que podemos Ujú. sentir por nosotros que nos lleva a un espacio de victimismo. No lleva. Nos Ah, lleva nos lleva. nos Ok. lleva a un espacio de Claro, victimismo. claro. La autocompasión es otro espacio distinto en donde nosotros podemos empezar a mirarnos con amor, a tratarnos tiernamente, a hablarnos afectuosamente, sostenernos ante los errores de la vida, que Ujú. es algo inherente E a la vida, el inevitable. error es inevitable, Tal cual. porque de nuevo, lo único perfecto es Dios, Tal entonces cual. Tal cual. nosotros nos vamos a equivocar. Lo que pasa, André, es que muchas veces tenemos asociado el tener y el hacer con el ser. Entonces, Ujú. si yo tengo un fracaso, automáticamente me juzgo con que soy un fracasado. Uy, sí. Sí. Sí, 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 sí. Si yo hago algo que salió mal, Ujú. automáticamente me empiezo a juzgar de que algo en mí está mal. Uy, sí. Sí. O si, nada, hice algo malo con alguien, sí, cometí un error, me porté mal, automáticamente me juzgo como que soy una mala persona.
¿no? tal Entonces, cual, es necesario empezar a dividir eso. Por un lado van el tener y el hacer, y ujú, por otro lado va el ser. tal cual. Entonces, cuando podemos tener esa distinción, no nos empezamos a hacer cargo de esas cuestiones, de esos errores, de esas equivocaciones que no nos definen. Me encantó, pero esto me encantó de una manera, te lo juro, porque, o sea, es impresionante lo que pasa, cómo solemos esto, ¿Sí? ¿no? Decirnos lo que somos con base en un resultado. Total. Qué lindo si fuera al revés. Oye, y sí, ay, te digo, a mí me pasa y tengo a Alejandra acá al frente y ella me lo vive diciendo, que yo nunca me digo las cosas positivas, Claro, como que ella siempre me dice, pero no te ves que tú eres esto y no sé qué, y como hablándote positivo, siempre es hacia lo negativo, qué total. locura. ¿Qué pasa si nos dijéramos, cuando algo sale bien, oye, mira, sí, soy, qué sé yo, Ujú. arrecho en lo que hago, no Sí. sé. Sí, pero André, nos pasa a todos, ¿eh? Nos pasa a Sí, todos porque increíble. estamos cableados para ver la falta y la carencia. Ay, ¿Sí? sí, Entonces, el ver la abundancia, el ver lo que sí, es un trabajo diario. Es un sí, trabajo diario. sí. Entonces, cuando nos encontramos en esa vorágine mental en donde todo está siendo un espanto y yo soy un espanto y bueno, ok, paremos la moto y empecemos a ver lo que sí, lo que estoy siendo, lo que tengo, lo que estoy haciendo, o sea, lo que sí, encontrar valor en lo que me está pasando en este presente que es lo único que tenemos. Mira, Lucky, ¿y qué? O sea, porque a ver, ya entendimos lo que es el control, existen dos tipos de control, bueno, de dónde viene, ¿no? Ujú, Que son múltiples factores los que están involucrados, que tenemos que ser autocompasivos con nosotros para poder identificar esto y trabajarlo. ujú. Ahora viene la parte de qué hacemos con esto, ¿no? Bien, Eh, ¿Qué técnicas o qué herramientas o ejercicios, no sé, nos sí. podrías dar y a la audiencia para bueno, para poder soltar un poco el control y no tener esta necesidad de, sí, de tener que controlarlo todo? Bien, bien. Yo el primer paso, ¿sí? Que haría y que les recomiendo a todos es grabarse en la cabeza, tatuárselo si quieren, ¿no? Que el control es una ilusión, Me encantó, me encantó. ¿sí? Eh, El, el- la gran mayoría de nuestra realidad no la podemos controlar. Incluso a nosotros mismos. Pensemos que nuestra parte consciente es un porcentaje ínfimo, menos del 10%. ¿Sí? Algunos calculan entre el 5 y el 7. Entonces Ujú. estamos hablando de que el 95% de nuestra experiencia pasa de forma inconsciente. Dios mío. Entonces, bueno, ¿qué podemos controlar en eso? Claro, ¿No? Entonces, ya partimos de la base que no nos podemos controlar a nosotros. Imagínense si queremos controlar al mundo. No se puede. tal cual, se fue. Es una carga muy pesada. Sí, pesadísimo, pesadísimo. Después, la otra pregunta es, bueno, ante lo que está sucediendo, preguntarme, ¿está bajo mi control o no? Claro. ¿Sí? Si está bajo mi control, buenísimo. Puedo ver qué es lo que puedo cambiar, en quién me puedo transformar para empezar a que mi realidad sea distinta. Si no lo puedo controlar, no gasto más Energía, energía en eso. tal cual, tal cual. Después, ante esa toma de conciencia, empezar a preguntarme cuáles son las conversaciones internas que estoy teniendo, Ujú, ¿no? ¿Cuál es la historia? ¿Cuál es la interpretación que yo estoy haciendo sobre esto que me está pasando o creo que me podría llegar a pasar? ujú. Lo mismo, pero para conmigo, ¿sí? O sea, digamos, las dos direcciones, Claro. hacia afuera y hacia adentro. ¿No? Porque, ¿qué pasa si eso llega a suceder? ¿Cómo me hablaría a mí? ¿Qué pensaría sobre mí? Ujú, ¿Sí? Y ujú, ahí empieza a aparecer el miedo, ¿no? Todas esas heridas propias de cada uno, ujú, ¿no? ujú. Entonces, es un espacio interesante como para empezar
a abordarnos a nosotros mismos y trabajarnos. Claro. Después, de ahí vamos a tomar muchísima información para revisar lo que hablábamos antes, ¿no? Esto de el autoconcepto, el autoestima, la autoconfianza, la autovaloración. Y como un último espacio, y esto es algo muy personal, ¿sí? Trabajar mucho nuestra espiritualidad. Uy, sí. Sí. ¿Sí? Yo realmente soy un convencido de que la vida es muy distinta a si yo confío en Dios Ujú. o no. Sí, ¿Sí? Cambia radicalmente. sí, sí, sí. Entonces, creo que es un espacio también a trabajar, ¿no? Empezar a confiar en la vida Tal cual. y tomarla así como está siendo, entendiendo que detrás de todo lo que está pasando, por más de que yo no lo pueda comprender, hay una inteligencia mayor Así que es. te dice, che, no está sucediendo lo que vos querés, ¿sí? Pero Ujú, es lo que necesitas ujú, atravesar. ujú, ¿Para qué? ujú. Para crecer, para evolucionar, para volver a conectarte con lo verdadero. Tal cual. Mira, me encantó de una manera porque justo yo cuando medito o cuando hago mis prácticas de yoga, yo tengo al final de cada práctica como un mantra o es algo que ya me sale natural y es que yo siempre le digo a Dios y al universo, ustedes están en control. Ujú, Yo me rindo en cada ujú, práctica, yo hago como una reverencia, me rindo ante ellos y les digo, ustedes están en control. ujú. Porque yo sé que por más de que yo quiera, el plan perfecto es de ellos. Total, total. Y te lo voy a traer como un ejemplo que me pasó a mí viniendo para acá, ¿no? Ujú. A mí también me pasa esto de querer controlar lo ansioso, che, bueno, entonces, ¿qué digo, qué no digo, qué me va a preguntar, viste, todas esas cuestiones en la cabeza. Y antes de salir de mi casa dije, bueno, Dios, esto te lo entrego a vos, que salga lo mejor que sea y va a estar bien. Y va a estar bien. Y si nos equivocamos, bueno, será un aprendizaje. Y bueno, empezar a descansar en eso, si no se vuelve muy tortuoso. Tal El cual. error, la equivocación. Ujú, ujú. Ay, Luqui, muchísimas gracias. Salió No, por favor, increíble. me Gracias encantó. por de Gracias a vos, verdad Sandra. estar acá. Me encantó el tema. Y bueno, amigos, miren, Lucas tiene próximamente un taller de poder personal, así que si quieres invitar a la audiencia que... Total, total. Vénganse el 28 y 29 de junio a Floresta, a un taller que voy a estar dando, que se llama El propósito de tu corazón. ¿Sí? Que va a ser sobre propósito de vida. Así que aquellos que estén ahí como medio perdidos, que no saben para dónde ir, que les está faltando un poco de sentido, que no encuentran ese para qué, bueno, vénganse al taller que con un montón de cuestiones, no solo teóricas, sino también dinámicas, juegos, vamos al final de todo a encontrarnos con ese propósito que está en cada uno de nosotros. Solo hace falta ponerle luz, nada más. Me encantó. Bueno, chicos, muchísimas gracias por escucharnos. La verdad que este episodio fue increíble, me encantó. Recuerden, por favor, seguirnos en redes sociales y nos vemos la semana que viene en un nuevo episodio de Te ha pasado podcast. Adiós, chao, Chao. chao.